Leones, bienvenidos de vuelta al canal en un nuevo vídeo de Blue Lock y en el vídeo de hoy os traigo el iceberg que llevo preparando más de un mes. La verdad es que le ha llevado su tiempo. Hay que decir que he intentado que sea lo más inusual posible. He intentado traer cosas que realmente son interesantes y no traeros los datos más simples posibles, y a la vez también he intentado que no haya datos que se vayan de lo realista. Quiero decir, pueden haber teorías, claro que sí, pero no he metido teorías alocadas porque considero que las alocadas son mucha suposición. Quiero decir, muy sencillo, una teoría que coge mucho peso es aquella que es muy realista, que se base en cosas que sucedan en la vida real o en cosas ya explicadas en el manga. De esa forma, únicamente con todo ese argumento tienes la facilidad de poder crear una teoría, porque ellos te han creado ese contexto anterior del cual no le han encontrado respuesta, pero tú sí que le puedes encontrar respuesta. Y a lo mejor es lo que ellos quieren, porque realmente crean todo ese contenido para que nosotros podamos crear teorías, pero en base a lo que ellos tienen preparado para un futuro, porque es muy seguro que cuando crean tanto contenido sobre algo, en algún momento tendrá su desenlace final, ¿vale? No quiero poner ejemplos porque si no me cargo el iceberg, pero como os digo, todo esto ya lo veréis en el iceberg y he intentado que sea un poco de todo, pero de verdad, ya sea por la forma de editar o por todo, quiero que este iceberg sea algo muy mágico, que os pueda aportar más que información, sino una experiencia dentro de mis posibilidades, ¿entendéis? Luego, aparte de esto, ya lo último de lo último, dos cosas. La primera, no está hecho con mi voz porque soy muy perfeccionista. Este canal está en crecimiento, no tengo ordenador, no tengo buen micrófono y tampoco quiero hacer clips en los que en uno se me escuche más alto, en los que en otro se me escuche más bajo. No me apetecía eso. Ese tipo de cosas me ponen bastante nervioso porque algo como esto, que es un iceberg, considero que tiene mucha responsabilidad. Así que por eso mismo he intentado hacerlo de la forma más perfecta posible y por eso mismo he decidido, al no tener un buen micrófono, hacerlo con Loquendo. Así que bueno, antes de empezar, ya vamos con la segunda y última cosa, que sería cómo vais a entrar al iceberg. ¿Cómo vais a entrar al iceberg? Pues bueno, tengo preparado abriros, crear una apertura, ¿vale? Para que vosotros podáis entrar. Y básicamente, a ver, me tengo que primeramente tranquilizar, respirar hondo, me tengo que poner serio, ¿vale? Llevo mucho tiempo sin hacer esto, debo decirlo. Hablemos de la colección de productos oficiales que tiene Blue Lock. Empezando con el manga de Blue Lock, que es escrita por Muneyuki Kaneshiro e ilustrada por Yusuke Nomura. Ha sido serializada en la Weekly Shonen Magazine, publicada por Kranza, desde julio de 2018. Superando las 24 millones de copias vendidas desde el primer tomo al 23. Luego pasaría al anime por el estudio 8-bit, siendo así su primera emisión el 9 de octubre de 2022. Luego tenemos el manga Blue Lock, episodio de Nagi, el cual es un spin-off centrado en el personaje de Seishiro Nagi, antes de entrar en Blue Lock. Comenzó la serialización el 9 de junio de 2022 en la revista Besatsu Shonen, publicada por Kranza, de la mano de la ilustración por Kota Sanomiya, y escrita y supervisada por Yusuke Nomura y Muneyuki Kaneshiro, superando las 600.000 copias desde el primer tomo al segundo. Se ha anunciado una adaptación cinematográfica de anime basada en el manga. Luego llegaría la novelización del manga Blue Lock, escrito por Mitsuru Yoshioka e ilustrado por Yusuke Nomura, que llegó el 17 de noviembre de 2022. Luego llegaría la novela precuela de Blue Lock, esta es la primera novela ligera derivada a la serie de manga Blue Lock, que nos contaría sobre el pasado de Isagi, Bachirai Nagi, y escrita por Momo Eji e ilustrada por Kota Sanomiya, llegó el 17 de octubre de 2022. Luego llegaría el segundo tomo de la novela precuela de Blue Lock, esta vez nos contaría sobre el pasado de Chihiri, Rin y Reo. Su fecha de lanzamiento fue el 17 de enero de 2023. Como dato curioso, el propio editor se emocionó al leer el pasado de Rin. Con esto finalizaríamos todas las novelas oficiales que han salido hasta la fecha en Japón.
Pero llegaría la Biblia egoísta. Este libro incluye páginas a color e información sobre todos los personajes que componen este manga, supervisado por Yusuke Nomura y Muneyuki Kaneshiro. Su fecha de lanzamiento fue el 17 de octubre de 2022. Luego crearon una versión alternativa de la portada del primer tomo de Blue Lock, donde hacen referencia al logo de Panini y es exclusiva en Italia. Debo decir que personalmente me encanta. Y por último, este sería el primer álbum de cromos de Blue Lock basado en lo visto de la primera temporada del anime, que está supervisado por Yusuke Nomura y Muneyuki Kaneshiro. Su fecha de lanzamiento fue el 28 de febrero. Con esto ya finalizaríamos todos los productos que nos ofrecen a día de hoy. Este jugador llamado Karou Mitoma, fue una de las claves del éxito de Japón en el Mundial de Qatar, es pieza fundamental del Brighton en la Premier League. Y es la promesa de Japón, es el jugador más probable a cambiar la historia de Japón en los próximos mundiales. A sus 16 años, tuvo la oportunidad de firmar un contrato profesional con el Kawasaki Frontale, pero lo rechazó para seguir en la universidad y escribir una tesis de graduación. El japonés dijo que no al sueño de cualquier futbolista, tener un contrato profesional con un equipo de la élite. En su caso, el Kawasaki Frontale, equipo de la Liga J1, le ofreció esa posibilidad, pero sentía que aún no estaba preparado para dar ese paso y creía que debía estudiar primero. Decidió formarse en educación física en la Universidad de Tsukuba, donde aprendió mucho sobre el entrenamiento, nutrición y deportes. Paralelamente, seguía desarrollándose en el fútbol al disputar torneos universitarios para Japón. Por aquel entonces, su principal objetivo no era el fútbol. Estaba tan centrado en los estudios que optó por redactar una tesis sobre el proceso de regate y cómo lograr pasar a sus oponentes. Para ello, precisó de una GoPro que, colocándola en la frente, conseguiría examinar cómo pasar el balón a sus oponentes y determinar su visión previo a recibir el balón para producir el regate. De hecho, generó tal impacto que todavía se conserva en el laboratorio de la Universidad de Tsukuba. Mucho nos dice su mentalidad, si ha sido capaz de sacrificar años de su carrera futbolística para ser su mejor versión antes de apuntar a un equipo profesional. Son muchos los casos de jugadores que por ser muy jóvenes se esperaba mucho de ellos y por no saber lidiar con las expectativas, ya sea porque no es lo suficientemente bueno o porque se le exige mucho y mentalmente no está preparado para tanto a su corta edad o por la razón que sea. Ya que en el fútbol actual se quiere una progresión rápida o si no en 2 años tu valor de mercado baja en picado y acabas en equipos inferiores, vendido o cedido. Son pocos los equipos que tienen paciencia con sus jugadores promesa. Isagi Yoichi, como bien sabemos, fue quien marcó el último gol contra la Sub-20, pero ¿de dónde surgió ese gol? ¿Es realmente un final improvisado? ¿O lleva consigo una historia detrás? Como todo en este manga, todo tiene su explicación y desarrollo. Y es que quiero hablaros de la pieza de puzzle más importante que pudo aprender Isagi, la de Luke. Esta pieza de puzzle era completamente ignorada por Isagi ya que en su razonamiento no existe nada tan fantástico como la suerte, todo lo considera armas o talentos que va aprendiendo a su manera o los va entendiendo para utilizarlo a su favor o para averiguar sus puntos débiles, todo esto de forma progresiva viendo a jugadores mejores que él en el campo, pero la pieza de Luke es completamente invisible para su vista ya que es la menos ligada a la lógica. Sabiendo este punto sabemos que no pudo llegar a ese razonamiento por sí solo, entonces por gracioso que parezca fue el mismo Rin después del partido que tuvo contra el equipo de Isagi, al ganarle y escogerle. ¿Quién? Después de que Isagi preguntara. ¿Por qué no pude derrotarte? ¿Qué me falta? Respondió Rin con las siguientes palabras. Fue suerte. Esta fue una respuesta que sorprendió mucho a Isagi ya que no le encontraba lógica ninguna y por ello insistió en que debía haber otra razón. Y entonces respondió Rin con:
運というファクターはただの偶然じゃない。望んで行動する人間にしか訪れないフィールドのあやだ。Luego Ego consigue profundizar más sobre esto, pero es el mismo Rin quien una vez más aclara que Ego no está del todo acertado, entonces le comenta a Isagi lo siguiente. Yo tuve la opción de no hacer ese gol. Eso no fue una oportunidad que creé por mí mismo. Es una coincidencia que tú creaste y solo sucedió en mi alrededor. Después de esas palabras Isagi consigue absorber todo lo que aprende de Rin para actualizar su entendimiento y añadir esa nueva pieza, que luego sabemos que consigue hacerla aparecer en el partido contra la Sub-20. Todo esto recordemos que sucede con el enfrentamiento de Rin contra Sae, donde por la presión de Rin consigue rechazar el balón, y sale disparado dentro del área rival, donde Isagi lo aprovecha para desatascar el marcador y darle esa ansiada victoria a Blue Lock. La Copa Mundial de la FIFA en Qatar 2022, fue el escenario de una Japón arrasante que cuando se enfrentó a Alemania, la selección de la que justo Ego habló en su explicación para convencer a los distintos jugadores sobre su proyecto. Entonces en la Copa Mundial de Qatar se enfrentaron Alemania y Japón. El juego comenzó con Alemania a la cabeza, el primer gol de ellos fue de penalti por Gundogan, ya luego en la segunda parte es donde vino la magia por parte de Japón, con ese gol del empate que fue originado por Mitoma y que acaba al fondo de la red por Doan, luego el segundo gol es provocado por Asano, que luego de recoger un centro de una forma majestuosa, pone el 2-1 que finalizaría el encuentro. Eso provocó grandes comparaciones con Blue Lock. Después de todo, la serie de Nomura y Muneyuki Kaneshiro refleja bastante bien esta sorprendente victoria. Si no lo sabías, se le pidió al artista que ayudara a diseñar los uniformes para el equipo de Japón antes de los campeonatos de la FIFA. El equipo se llevó a casa su victoria contra Alemania mientras representaba a Blue Lock de la manera más literal. Luego de lo sucedido, el artista Yusuke Nomura hizo un boceto rápido para celebrar la victoria de Japón contra Alemania en la Copa del Mundo. A finales de diciembre del 2022, fue lanzado en Japón un juego de móvil gacha de Blue Lock, llamado Blue Lock Project World Champion. A pesar de que su jugabilidad no es del agrado de todo el mundo ya que su gameplay es automático y no manual, la verdad es que ha resultado ser bastante original debido a su mecánica de entrenamiento donde nosotros mismos podemos moldear a nuestros jugadores haciéndoles destacar en lo que queramos, asimismo podemos hacer a nuestros propios protagonistas en el campo, pudiendo ver los partidos enteros de nuestros equipos. Este juego fue promocionado por Karou Mitoma, del jugador que ya hemos hablado en anteriores ocasiones ya que en Japón también se le relaciona con Blue Lock debido a lo tan destacable que está siendo en su corta carrera futbolística, eso ha hecho a la vez que le hayan creado su propio personaje en el juego para poder jugar con él. Estos son todos los personajes de 3 estrellas o se ha dicho de otra forma, los importantes, que existen en el juego. Luego están personajes no muy importantes que por razones obvias no tienen versión de 3 estrellas como puede ser el caso de Kira, pero es interesante saber que si quisiéramos podríamos jugar con Kira en nuestros equipos, haciendo así algo distinto a lo canon. Noel Noah, aquel que lleva el título de el mejor delantero del mundo. Título reconocido por ganar el Balón de Oro por encima de Messi y Cristiano Ronaldo, es jugador francés con la 9 a la espalda. ¿Os suena? Aquí está la lista de todas las similitudes entre estos dos. Ambos son delanteros en el fútbol. Son franceses y jugaron en la selección nacional de Francia. Poseen habilidades técnicas excepcionales, ritmo y habilidad para marcar goles.
son igualmente cómodos con ambos pies, lo que los hace impredecibles y difíciles de marcar para los defensores. Ambos han venido de orígenes humildes y tuvieron que trabajar duro para lograr el éxito en sus carreras futbolísticas. Han enfrentado controversias en sus respectivas carreras, pero han trabajado duro para superarlas y demostrar su valía como futbolistas. La edad de Noel Noah, en el 2018 es de 31 años, que sería la misma edad de Benzema en ese año. Finalmente, Benzema es el único Balón de Oro francés de esta década. Es increíble pensar que el manga de Blue Lock, que empezó a publicarse en julio de 2018, haya conseguido predecir que habría un francés que conseguiría llevarse el Balón de Oro por encima de Messi y Cristiano Ronaldo, que a la vez encima ese jugador tenga tantas similitudes con el ficticio personaje de Blue Lock, Noel Noah. Vuelvo a hablaros de Mitoma, el delantero de Blue Lock. Esta vez veremos la recreación exacta del falso tiro que hizo Nagi para engañar a Rin. No quiero mostraros esto con la intención de enseñaros que él haya sido el primero en hacer esto, pero sin duda el hecho de que un japonés contra el mismísimo Liverpool sea capaz de demostrar en el campo esa habilidad, demuestra la gran evolución que puede hallarse en los próximos años en Japón. El japonés fue el foco de peligro constante del Brighton. Estaba siendo una pesadilla para Alexander Arnold, quien miraba impotente las internadas del japonés por la banda izquierda. Klopp vio esto y optó por cambiar a Alexander Arnold por Milner, precisamente para parar las internadas de Mitoma. Pero los cambios de Klopp no sirvieron de mucho y el Liverpool no creció en el partido. Sin embargo, el Brighton sí creció en el partido y firmó las mejores ocasiones de la segunda parte. El japonés tuvo la última palabra del encuentro y se inventó una salvajada de gol para hundir al Liverpool y eliminar a los Reds de la FA Cup. Hajime Isayama, autor de Ataque a los Titanes, recomendó a Muneyuki Kaneshiro y Yusuke Nomura, creadores de Blue Lock, en un inserto especial para el manga de Ataque a los Titanes, el volumen 33, diciendo que este es un manga que todos en Japón deberían leer definitivamente. El alto elogio de Isayama es bienvenido, pero no del todo inesperado, dado que ambos son publicados por Kodansha, y exploran temas similares. En 2018, Yusuke y Isayama hicieron ambos una ilustración de Eren y Isagi con los uniformes cambiados. Luego en el fondo podemos observar a Ego, transformado en un titán mientras se tira sobre la pared, para verlos con una siniestra sonrisa. Los dos protagonistas se enfrentan en una feroz batalla sobre el balón de fútbol. Pues bien, debido a esto, empezaron a llover los memes, de los cuales uno de ellos es el más destacable por lo increíble que está hecho. Que da a entender por el usuario que lo hizo, que ese enfrentamiento fue ganado por Isagi. Como extra os mostraré todas las referencias visuales encontradas a día de hoy. En el último enfrentamiento de Rin y Sae, Rin consigue interceptar el balón gracias a aprender después de 2 veces la forma de regate que empleaba su hermano para superarle. Esto es un detalle increíble porque recalca más lo detallista que es el manga, dando a entender que no ha sido un guionazo sino una progresión mental que ha llevado Rin, estudiando el aspecto regateador de su hermano. A través de su cuenta oficial de Twitter, el autor Yusuke Nomura, creador del manga Blue Lock, compartió una imagen en donde reveló cuántas horas duerme al día. Los datos fueron obtenidos por su Apple Watch, el cual se encargó de registrar las horas de sueño de Nomura durante una semana. El tuit dice lo siguiente:
He obtenido los registros de sueño desde que me puse mi Apple Watch, pero mi hora para dormir cambia mucho cada día. Duermo mucho el sábado después de terminar la redacción. Como se puede ver, el promedio de horas de sueño a la semana es de aproximadamente 4 horas, y eso solo sucede debido a que duerme 8 horas una vez que termina un capítulo de su manga. Lo más feo de este asunto, es que de esas 4 horas de sueño, solo duerme en cama durante 3 horas, lo que quiere decir que esa hora restante ocurre mientras viaja en tren o incluso mientras está sentado frente a su escritorio. El día 25 de marzo, salió el último capítulo de la temporada 1 de Blue Lock, y en la publicidad a mitad de capítulo, aprovecharon para anunciar otro juego de Blue Lock, llamado Blue Lock Blaze Battle, el cual consiguió en su tráiler teaser, despertar la atención de la gente ya que nos venden en él, que el juego será en 3D, lo cual ya marca una gran diferencia con el Project World Champion, ya que también se espera debido al 3D la posibilidad de poder jugar de forma manual y no automática como en el Project World Champion. Este juego saldría para iOS y Android, únicamente para Japón, pero dependiendo de su éxito, lograríamos ver una versión global para poderlo disfrutar todos. Se dice que Ego está escondiendo algo y esto nace a raíz de las portadas de Blue Lock. Si nos fijamos bien en todas las portadas, todos los personajes tienen una cadena ligada al cuello. También si nos damos cuenta estas cadenas están muy sueltas, lo cual permite que aún estando encadenado puedas tener algo de movimiento ya que no están las cadenas tensadas. Incluso vemos como algunos son capaces de poder agarrar su propia cadena, pero en la portada número 11, vemos a Ego con las cadenas completamente tensadas, y no solo una sino que lleva 4 cadenas. Entonces debido a esto se nos muestra a Ego como alguien realmente peligroso, si no no estaría en esa situación. A día de hoy se desconoce qué puede ser lo que se esconda detrás de Ego. En el día libre después del partido contra la Sub-20, observamos cómo Baroru está jugando a los bolos, hasta que llegan Bachira, Nagi, Chihiro y Sagi. Todos ellos se sorprenden al haberse encontrado con él. Luego de eso Nagi observa la bola de Baroru y le comenta lo siguiente: "Wow, ¿tienes tu propia bola?". Esto hace que incluso nos fijemos aún más en lo que lleva escrito, pone Inazuma, reemplazando la Z por el rayo que a la vez se crea con el dibujo una forma propia de Z, y luego observamos en el enfrentamiento de bolos de Blue Lock contra la Sub-20, como realmente todos utilizan bolos de distintos colores que son completamente genéricos sin nada personalizado en ellos. Juguemos A los bolos. Kira se muestra como un individuo de buen corazón, que es un firme creyente en el juego del equipo, por ello mismo está en contra de las creencias de Jinpachi Ego sobre el egoísmo. Aún así decide entrar en su propio juego y es echado el primero por culpa de Isagi, todo esto después de haberse comentado anteriormente que quien pierda en Blue Lock no podrá jugar nunca para la selección japonesa. Muchos hablan sobre su posible aparición en el futuro, se ha teorizado distintas cosas sobre el tema y yo creo que la forma más fácil y realista de poder volver a ver a este jugador es: si resulta que por parte de madre o padre o por parte de sus abuelos, alguno haya nacido en otro país, ya solo con eso Kira podría jugar para otra selección. Esto ya se ha visto con distintos jugadores en la vida real. Con esto lograríamos ver quizás a un Kira con una mentalidad más vengativa y después de sus limitaciones en Japón, tendríamos esa reconstrucción mental propia que le haría quizás pensar más por él mismo que por su país de origen y así en el mundial poder plantar cara a Japón sin remordimientos para llevar a cabo su venganza contra Isagi, luego se acaba liderando como entrenador Japón.
Chihiri desde una edad muy temprana siempre se ha sentido superior a los demás debido a sus músculos de las piernas, que se desarrollaron fuertes de forma natural, una habilidad increíble en el fútbol, como también su excelente velocidad. Se describe como un súper egoísta, engreído y el jugador más agresivo en el campo. Solo cuando rompió su ligamento cruzado anterior, comenzó a desmoronarse y, debido a ser acosado por los hermanos Wanima, le incrementó el miedo de jugar al fútbol por temor a volver a lesionarse. Ya que le comunicaron que otro desgarro en el mismo sitio, le impediría seguir jugando al fútbol, tenía tanto miedo de nunca volver a jugar al fútbol que aceptó la invitación a Blue Lock para encontrar una razón para darse por vencido en lugar de seguir luchando por su sueño. En el partido contra los hermanos Wanima, Chihiri al ver a Isagi se recordaba a sí mismo años atrás y debido a eso y a la mirada de Isagi, como de estorbo, consiguió arrancar las cadenas que él mismo se puso por miedo, para acelerar dispuesto a darlo todo, al final logra crear su propio gol, el cual empataría el encuentro. Pero lo importante llega después del gol, observamos como Chihiri a Isagi le dice las siguientes palabras. Ya no soy la persona alta y poderosa de antes de la lesión, no sé cuánto durará mi pierna. Pero quiero creer en este nuevo yo. Este es el verdadero problema de Chihiri, él mismo. Su talento en algún momento dejará de brillar por su pierna debido a que si una persona sufre un desgarro de ligamento cruzado anterior, tiene más riesgos de sufrir otro. Se podría preparar programas que se centran en el entrenamiento neuromuscular, ya que este tipo de entrenamiento enseña patrones de movimiento que reducen el riesgo de una lesión, en especial al saltar, caer y cambiar de dirección. En todo caso es muy probable lamentablemente, que Chihiri se lesione otra vez y acabe su carrera futbolística. Libera Iku, el defensa de la sub-20 que se dice que podría tener dos egos. Uno al atacar y el otro al defender, esta teoría se respalda en los colores de ojos diferentes que tiene Aiku, también en la misma portada del manga 16 que aparece con dos colores distintos en portada, siendo el único en hacerlo de esta forma. En el manga hay paneles que enfocan su ojo izquierdo cuando está defendiendo, pero enfocan luego al otro ojo cuando va a atacar. Sabemos que en su pasado Aiku llegó a jugar de delantero, por lo que algo de esa etapa debe conservar. Este ego atacante, no tiene por qué convertirlo en alguien como Shidou o Barou, pero sí podría potenciarlo para subir al área rival y crear ocasiones él mismo. Es Michael Kaiser, jugador del Bastard Munchen, quien lleva tatuada unas extrañas rosas de color azul. Su significado va mucho más allá de lo visual. Logramos observar como lleva dos rosas azules tatuados por el cuello, enredadas con espinas en espiral bajando por el brazo, hasta llegar a lo que parece ser una corona. Es así que para muchos representa la esperanza, la espera de que algo diferente o milagroso ocurra, es un símbolo de que lo imposible puede suceder o dicho de otro modo, de que nada es imposible en realidad. Recordemos cuáles son las intenciones de Kaiser en Blue Lock. Salir del Bastard Munchen para escapar de la sombra de Noel Noah, quiere brillar en la liga neo-egoísta para que su marca global se dispare por las nubes. Y así poder impulsar su nombre para lograr su meta de ser el número 1. Teniendo esto en cuenta, su tatuaje nos muestra que el camino puede ser largo y complicado, pero las rosas azules representan que no existe lo imposible, sino que existe lo posible para llegar a la corona ósea, a ser el número 1. Pero aquí no acaba todo. En el capítulo 156 observamos como en su primera aparición, sus palabras son de rodillas Blue Lock, palabras que van muy ligadas a una mentalidad de rey, haciendo unión directa a la corona de su tatuaje. Luego en el capítulo 157 le habla directamente a Isagi diciéndole: florezcan y marchítense por mi bien. Esta frase es bastante interesante, ya que aparte de hacer referencia a su tatuaje de rosas azules, él quiere que destaquen, para hacerse de notar más y llamar la atención de otros clubes.
Hajime Nishioka, más conocido como el Messi de Aomori, del cual muchos de los que seguimos el manga andamos pendientes de la evolución de este jugador, sin que nos lo muestren jugar ya somos conscientes por pistas que nos da el manga, que este jugador acabará teniendo un papel importante. Aún así es curioso como ni siquiera a día de hoy le hemos podido ver jugar. Una de las preguntas que más nos hacemos y que más nos genera esa curiosidad por el jugador es el por qué le conocen como Messi de Aomori. Su única y breve aparición fue en el capítulo 1 del manga y del anime. Luego de eso sabemos por lo que nos cuentan en el manga que él fue elegido en lugar de Baroru Inaruaya en la segunda selección. Entonces, Nishioka entra en la tercera selección con un equipo formado por Nico, Yori, Sara Madara e Ishikari. Se menciona que Nishioka sufrió una lesión durante la batalla selecta del mundo, por lo que fue tratado y no presentado con el resto de su equipo. Actualmente es miembro de Mancini City de Inglaterra durante la Neo Egoist League, donde nos deja más pistas de su forma de juego, ya que Ego cuando habla de la Neo Egoist League comenta lo siguiente sobre las distintas ligas. Entre estos 5 países, cada uno de ustedes va a elegir en qué entorno quieren agudizarse. Luego de esto Ego da su punto de vista sobre cada liga y gracias a esto hace que los distintos jugadores se guíen por los fuertes que a ellos les interesa mejorar o pulir. Por ejemplo, al decir Ego que en España habría técnica y creatividad, eso hace que la decisión de Bachira sea clara para pensar en mejorar como regateador. En este caso Nishioka elige Inglaterra, donde se caracteriza por el ataque, la velocidad y el físico. Sabemos que en algún momento este personaje tendrá que aparecer recuperándose de su lesión y haciéndose de notar en la Neo Egoist League, para llamar la atención de los otros equipos, pero la pregunta es ¿cuándo? Alexis Ness, jugador del Bastard München, el cual observamos como tiene una extraña obsesión con Kaiser, llegando al punto de sentir celos por Isagi Yoichi. En la portada del tomo 20 se logra ver unas rosas azules rodeando las cadenas de Ness, haciendo referencia clara a su unión con él. La rosa azul era usada por los poetas del romanticismo para expresar un ideal de amor inalcanzable o un amor imposible. Por esa razón, regalar una rosa azul significa un amor pasional e imposible hacia la persona a quien la obsequies. Luego tenemos una imagen sacada del manga, donde tenemos a Kaiser e Isagi juntos, donde Isagi tiene su mirada puesta hacia el frente y el Kaiser la tiene puesta en él. Luego podemos observar un ramo de rosas azules a un lado de Kaiser y en el otro una corona en el suelo, donde también se encuentran pétalos del mismo ramo de flores esparcidas por el suelo. Para Kaiser su objetivo es Isagi, mientras tanto el objetivo de Ness es llamar la atención de Kaiser, que se hace de notar por el ramo de flores que él ignora y por eso mismo los pétalos van cayendo, haciendo referencia clara a la tristeza frustración que lleva consigo Ness, al no ser de importancia para Kaiser.